Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Les invito a leer la palabra de Dios en esta noche en el libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 7, versículo 18 en adelante. Juan el Bautista manda mensajeros a Jesús. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, testificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a quién pues compararé a estos hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Mientras la popularidad de Jesús iba creciendo cada día más, el ministerio de Juan el Bautista iba decayendo. Como el mismo profeta lo había anunciado en algún momento, que era necesario, que él tenía que ir menguando para que Jesucristo crezca. En ese momento ya estaba Juan Bautista en la cárcel, había sido arrestado por Herodes, aunque los discípulos de Juan todavía tenían acceso a la cárcel allí para ver a Juan. Y dice la palabra que leímos, que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Cuando ellos iban a ver a Juan a la cárcel, le contaron lo que estaba pasando allí con Jesús y le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otros?
allí podemos ver a ese profeta tan grande como lo dijo el mismo Señor, que no ha habido ni habrá alguien más grande que Juan el Bautista. Lo podemos ver allí que está en una crisis. Ese mismo Juan que había anunciado que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que había estado allí preparando el camino para el Señor. En este momento estaba con dudas, estaba caminando o pasando por una crisis. Él mismo en un momento se autodefinió como el amigo del novio, no como el novio cuando se refirió a Jesucristo. Él es el novio de la iglesia, y él se autodefinió como el amigo, nada más que de Jesucristo. Y todas estas cosas que había pasado, era como que en este momento ya, no sé, capaz que las tenía ya en duda, y estaba expresando una crisis que estaba atravesando en ese momento. Tenía dudas acerca de la identidad del Mesías. Todo ser humano en algún momento cruza por alguna crisis. Lo podemos ver en tiempos de la Biblia, el mismo Elías, cuando tuvo ese tremendo triunfo allí con los profetas de Baal, pero después lo vemos arrancando hacia el desierto cuando era perseguido por Jezabel, un tremendo hombre de Dios, pero también estaba pasando ya por una crisis. Como en los tiempos de nosotros ahora podemos ver también, y a todos nos llega el momento en que tenemos que atravesar o atravesamos por crisis. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que son vigorosos, hermanos que aman la obra del Señor, dan su tiempo, sus talentos, sus dones para el Señor, y son de bendición para nosotros, son de bendición para la iglesia, y de repente los vemos allí decaídos, como todo ser humano. Juan ya no estaba con ese ministerio pujante y ardiente que tenía. Él estaba allí adentro de una cárcel húmeda, un lugar deprimente. Y estaba pasando por unas circunstancias adversas, y cada uno de nosotros, cuando tenemos que cruzar por una crisis, nuestro comportamiento va a depender de cómo actuamos cuando las cosas anduvieron bien, cómo nos alimentamos en el tiempo que el sol brillaba, que todo era lindo. Porque como seres humanos, muchas veces cuando las cosas andan bien, como que nos relajamos. Y cuando llega el momento de que estamos atravesando una crisis, recién allí nos acercamos al Señor. Pero si nosotros, en el tiempo que las cosas andaban bien, que el sol brillaba, que todo nos salía bien, pero en ese momento nosotros no dejamos de lado la oración, no dejamos de lado la palabra de Dios, estábamos allí siempre buscándole, acercándonos más al Señor, eso nos hará pasar con más fuerza o en el momento que nos toque pasar por una crisis. Queridos hermanos, en este tiempo que estamos pasando, muchos saldrán
con fuerza, saldrán vigorosos, pero hay otros que están decaídos. Uno puede verlo cuando se encuentra con algunos hermanos que se han debilitado, que están pasando una crisis profunda. No nos queda otra alternativa. Lo que debemos hacer es, en este tiempo, estar quietos y aferrarnos a nuestro Dios, buscar de su presencia, guiarnos por lo que nos enseña su palabra, dedicar tiempo a la oración, a esa relación que debemos de tener con nuestro Padre Celestial día tras día. Queridos hermanos, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos revele la palabra del Señor, nos revele aquellas cosas que no entendemos, y que este tiempo que nos toca pasar, que para algunos ha sido más difícil que para otros, pero aquellos que están flaqueando puedan encontrar ese vigor, esas fuerzas en la palabra de Dios, aferrándose a Él. En este momento quisiera que aprovechemos esta noche donde nos reuniremos para orar, y oremos por cada uno de nuestros hermanos, del pueblo de Dios, para que salgamos vigorosos de esta crisis. Hermanos, de todo corazón les digo, que Dios los bendiga.